between, we are all just property of the Hells Angels. De ser vista como propiedad dentro de los Hells Angels, a convertirse en la mujer más despiadada que jamás haya existido en su mundo. Esta es la historia de una mujer que caminó entre asesinos, ganó su confianza y expuso sus secretos desde dentro. El mundo de las mujeres de los Hells Angels. Pero los Hells Angels no tienen miembros femeninos. Entonces, ¿cómo logró Jenna Maguire abrirse camino en uno de los clubes de forajidos más temidos del mundo? Solo hay un papel reservado para las mujeres en ese mundo. El papel de una Old Lady. No es glamoroso y no es igualitario. Es una posición construida sobre la lealtad, la sumisión y el silencio. Eso fue lo que hizo diferente a Jenna Maguire. Ella no nació en este mundo. Fue enviada a él. Y una vez dentro, aprendió a usar sus reglas en contra de los hombres que creían controlarla. Operación Black Biscuit. Todo comenzó en 2001, cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, lanzó la Operación Black Biscuit, una misión encubierta profunda dirigida al capítulo de Mesa, Arizona, de los Hells Angels. El objetivo era simple sobre el papel: infiltrarse en uno de los clubes de motociclistas forajidos más secretos y violentos de Estados Unidos. Pero hacerlo significaba crear algo en lo que los Angels confiaran. Así que los agentes construyeron un capítulo falso de un club títere conocido como los Solo Angels Nomads. Cada miembro era un agente encubierto de la ATF cuidadosamente seleccionado para parecer, actuar y vivir como un verdadero forajido. Montaban juntos, peleaban juntos y aprendían las reglas no escritas del mundo motero, donde el respeto se ganaba con los puños, no con la placa. The initial plan of Operation Black Biscuit was to set up a biker gang to run side by side with the Hells Angels in Arizona. Liderando la operación estaba Jay Dobbins, bajo el nombre de Jaybird Davis, un traficante de armas y criminal con un toque violento. Su equipo incluía agentes experimentados y detectives locales que ya habían trabajado con cárteles de drogas, traficantes de armas y pandillas moteras. Juntos pasaron meses construyendo su reputación, apareciendo en reuniones, fiestas y eventos, hasta que los Hells Angels comenzaron a notarlos. El plan funcionó. El capítulo de Mesa creyó que los Solo Angels eran un grupo legítimo que intentaba ganarse su lugar en la escena forajida de Arizona. Dobbins y su equipo fueron invitados a Hang Around, el primer paso hacia el acceso completo. Pero dentro del mundo de los Angels, cada movimiento era vigilado, cada palabra importaba. Y con el tiempo, algo sobre Dobbins empezó a generar sospechas. No traía mujeres consigo. No actuaba como los demás. Los rumores comenzaron a circular por el club. Pensaban que podía ser gay, y los homosexuales no son permitidos en los Hells Angels. Un hombre sin una mujer era una carga, y una carga podía costarte la vida. Para solucionar eso, la ATF decidió agregar una jugadora más a la tapadera. Su nombre era Jenna Maguire, una agente conocida por su compostura, inteligencia y nervios de acero. Su trabajo era interpretar a la novia de Dobbins, su Old Lady, y el club títere finalmente fue aceptado por los Hells Angels, otorgando a Dobbins y a su equipo un nivel de confianza más profundo. Jenna Maguire, la tapadera de la Old Lady. Ella pronto demostraría ser la mujer Hells Angels más despiadada que jamás haya existido. Dentro de los Hells Angels, el poder y la lealtad lo definían todo. Los hombres mandaban y las mujeres obedecían. Eran conocidas como Old Ladies, no por cariño, sino por pertenencia. Ser la Old Lady de alguien significaba pertenecerle por completo. Caminabas detrás de él, hablabas cuando se te hablaba y nunca cuestionabas el parche. Ese fue el mundo al que entró Jenna Georgia Maguire. Su asignación era simple sobre el papel: interpretar a la novia del agente especial Jay Dobbins, quien trabajaba encubierto como el traficante de armas Jaybird Davis. En la práctica, podía costarle la vida.
Un solo error los expondría a ambos. Su presentación fue planeada cuidadosamente. Dobbins organizó una cena con Smithy, un verdadero Hells Angel, y su esposa, Lydia, en un restaurante en La Joya. Kyokyo aparecería por casualidad. Saludaría a Jay como una vieja amante y se integraría naturalmente en el grupo. Funcionó de inmediato. A Lydia le agradó, y Smithy respetó su confianza. Al final de esa noche, ya no era una extraña, era parte de la historia. Desde entonces, vivió el papel. Los bares, las reuniones, los viajes y las fiestas llenas de drogas y armas se convirtieron en su realidad diaria. Aprendió cada regla no escrita: dónde pararse, cuándo bajar la mirada y cuándo quedarse callada. Seguía el liderazgo de Jay, nunca rompía el personaje y hacía que su relación pareciera lo suficientemente real como para silenciar cualquier sospecha. Su presencia le dio credibilidad a Jay. En el mundo de Los Ángeles, un hombre sin mujer parecía débil. La confianza y lealtad de O.J. hicieron que Jaybird Davis pareciera auténtico. Cuando otros miembros intentaban presentarle chicas del club, O.J. lo resolvía al instante con una sonrisa tranquila y decía: no mientras Bird sea mi hombre. Para Los Ángeles, ella era leal y confiable. Para la ATF, era sus ojos y oídos tras las líneas enemigas. Cada noche, dejaba el papel y reportaba todo lo que había visto. Era una actuación que no podía fallar. Cada mañana, volvía al mismo peligro, rodeada de hombres que la matarían sin dudar si descubrieran quién era realmente. Dentro de los Hells Angels, las cosas eran diferentes. La vida allí era un equilibrio constante entre el caos y el control. Cada día se sentía como caminar por una cuerda floja sobre fuego. Un solo movimiento en falso, una mirada descuidada, y todo podía desmoronarse. Las fiestas estaban llenas de motociclistas armados. Las armas se dejaban abiertamente sobre las mesas. Las drogas circulaban por la habitación como bebidas y las peleas estallaban sin previo aviso. Para Jenna Maguire, esto ya no era una actuación. Era supervivencia. Tenía que parecer cómoda en un lugar construido sobre la violencia. Un sobresalto, una vacilación o una palabra mal colocada podían exponerlos a todos. Aprendió la etiqueta rápidamente. Nunca interrumpir a un miembro. Nunca rechazar una petición. Siempre mostrar lealtad al parche. Si estallaba una pelea, apartabas la vista. El respeto era la única moneda que importaba, y había que ganárselo cada hora. Los Angels ponían a prueba a cada recién llegado. Forzaban los límites, observaban las reacciones y esperaban ver debilidad. Para J.A., cada conversación se convirtió en una actuación. La más mínima inconsistencia podía transformar la curiosidad en sospecha. Se mantenía callada cuando debía, actuaba leal cuando era necesario y mantenía su miedo enterrado tan profundamente que nadie podía verlo. La operación en sí comenzó a fracturarse bajo presión. Su informante, Rudy Kramer, se convirtió en un problema. Imprudente, impredecible y bajo el efecto de metanfetaminas. Fue eliminado después de una detención de tráfico simulada que produjo un arma y una bolsa de metanfetamina. El equipo no podía permitirse errores. La eliminación de Rudy protegió el caso, pero también mostró lo frágil que se había vuelto su cobertura. Luego llegó un momento que casi terminó con todo. El capítulo de Skull Valley de los Hells Angels ordenó a Jay Dobbins y al equipo encubierto que se encargaran del asunto en Las Vegas contra los bandidos. Les dijeron que fueran y mataran a todo bandido que encontraran. Jay encontró una ventana de 2 minutos en una gasolinera para llamar a su enlace. Esa llamada activó una alerta de múltiples agencias. La policía interceptó discretamente a los motociclistas y bloqueó las rutas. La masacre nunca ocurrió, pero el equipo sabía lo cerca que habían estado. Rehusarse o dudar habría sido visto como traición, y la traición significaba muerte.
Las operaciones rutinarias exigían improvisaciones peligrosas. Los informantes eran controlados, trasladados y pagados. Pops y Rudy fueron enviados a Tijuana bajo el pretexto de asuntos del club y se pagaron cuotas a la sede de los Solo Angels para mantener la ilusión intacta. Cada movimiento requería equilibrar múltiples mentiras a la vez, una para los Angels, otra para los informantes y otra para la agencia. A través de todo eso, Kira se mantuvo firme, se mezclaba en las reuniones, memorizaba rostros, seguía lealtades y anotaba quién manejaba las armas y el dinero. Para todos los demás, era solo la novia leal de un motociclista, obediente e inofensiva. En realidad, estaba documentando la estructura interna de uno de los clubes de motociclistas más temidos del mundo. Dobbins escribió después que vivían como criminales de día y como agentes de noche. No había descanso ni tiempo para respirar. Incluso cuando la música se detenía y las habitaciones quedaban en silencio, seguían en personaje. En los Hells Angels, la confianza se ganaba con sangre y se perdía en segundos. Guerra psicológica y punto de quiebre. A medida que la misión encubierta se profundizaba, la línea entre realidad y actuación comenzó a desaparecer. Cada semana traía nuevas pruebas, nuevos juegos y nuevos peligros. Entonces llegó el día en que la ATF tuvo que escenificar un asesinato, un movimiento diseñado para probar la lealtad de los Solo Angels más allá de toda duda. El plan era brutal en su simplicidad. Fabricaron el asesinato de un motociclista mongol, el enemigo jurado de los Angels. Un detective de Phoenix interpretó el cuerpo, cubierto con sangre de vaca y envuelto en un chaleco de los Mongols. Se usó un estómago de vaca para que la herida de bala falsa pareciera convincente. Se tomaron fotografías. El cadáver tendido en una zanja, atado con cinta, el corte empapado en rojo. Las imágenes se enviaron en una caja de FedEx, junto con el chaleco ensangrentado, al capítulo de Skull Valley. Cuando los Angels lo abrieron, no dudaron ni un segundo. Creyeron que los Solo Angels habían matado por el club. Para un equipo encubierto que vivía con el tiempo contado, ese momento significó supervivencia. Ahora eran confiables, respetados, creídos. La reacción fue inmediata. El teléfono de Gotata sonó toda la noche. Llamadas de miembros y esposas felicitándola, ofreciéndole consuelo y dándole la bienvenida más profundamente al círculo. Por primera vez, no era solo tolerada en su mundo, era parte de él. El engaño había funcionado demasiado bien, pero la victoria vino con un costo que ninguno pudo olvidar. Casi al mismo tiempo, se difundió la noticia en el Clubhouse de Mesa sobre Cynthia García, una mujer que se había atrevido a insultar a un miembro en una fiesta. No era una agente, ni una informante, ni una enemiga, solo alguien que habló fuera de lugar. Por eso, fue golpeada, apuñalada y abandonada en el desierto de Arizona. Su asesinato recordó a todos, especialmente a Gotata, lo fácil que era que las mujeres desaparecieran en ese mundo. El impacto psicológico de vivir en ese miedo comenzó a notarse. Las noches de Gotata se volvieron inquietas. Se despertaba con cada sonido, convencida de que alguien estaba en la puerta. La relación falsa entre ella y Dobbins había comenzado como una cobertura práctica. Dos agentes fingiendo ser pareja para hacer que la ilusión fuera creíble. Pero bajo vigilancia constante, cada sonrisa, cada discusión y cada toque tenían que parecer reales. Después de casi 2 años encubiertos, la operación Black Biscuit llegó a su punto de ruptura. Las paredes se cerraban y Los Ángeles no tenían idea de que todo estaba a punto de terminar. Los agentes federales se movieron rápidamente. Las redadas golpearon las sedes del club en todo Arizona, Mesa, Skull Valley y Cave Creek, todo en un solo golpe coordinado. 16 miembros de alto rango de los Hells Angels fueron arrestados bajo cargos que incluían crimen organizado,
asesinato, conspiración para cometer asesinato por encargo y tráfico de drogas a gran escala. Fue uno de los mayores derribos federales de un club de motociclistas fuera de la ley en la historia de los Estados Unidos. Sobre el papel, la operación fue un éxito. El ATF había logrado algo que nadie creía posible: infiltrar a una de las hermandades más secretas y violentas del mundo. Pero la victoria tuvo un costo que ningún informe podía capturar. Las pruebas eran abrumadoras. Se recuperaron más de 650 armas ilegales y totalmente automáticas, incluidos ametralladoras, silenciadores y explosivos caseros. Los agentes incautaron más de 30.000 cartuchos de munición, 800 horas de grabaciones ocultas, 92.000 llamadas telefónicas interceptadas y 8.500 páginas de documentos. Los Ángeles quedaron atónitos. Las mismas personas con las que habían festejado, en quienes confiaban y a quienes llamaban hermanos, de repente estaban testificando en su contra. Sus propios seguidores, prospectos e incluso sus old ladies, aquellas que pensaban que eran leales de por vida, ahora estaban en el estrado describiendo cómo operaba el club. Para un grupo construido completamente sobre la lealtad, fue la traición definitiva. Para Jenna Maguire, el final no fue alivio, fue un colapso. Después de años viviendo como otra persona, no podía simplemente alejarse. Las mentiras, la tensión y el peligro constante habían reconfigurado su sentido de la realidad. Había pasado tanto tiempo dentro del club que salir de él se sentía antinatural. Se retiró del trabajo encubierto poco después del derribo, su historia sellada dentro de los archivos internos del ATF. Gran parte de su papel permaneció clasificado, opacado por la atención mediática hacia Jay Dobyns y el éxito general de la operación. Pero incluso mientras Los Ángeles enfrentaban el juicio, las repercusiones apenas comenzaban. Dentro del ATF surgieron serias preguntas sobre la ética, el costo y las tácticas utilizadas. Los legisladores exigieron respuestas sobre hasta dónde había llegado la agencia y si los riesgos para sus agentes habían valido la pena. Algunos lo llamaron una victoria única en una generación. Otros lo vieron como una imprudencia, una misión que llevó a sus agentes más allá del punto de no retorno. Jay Dobyns describió más tarde las secuelas: las noches sin dormir, la paranoia, el impacto que tuvo en su familia. Para el equipo, la operación no terminó con los arrestos. Vivía en cada pesadilla, cada puerta cerrada, cada hábito inquebrantable de revisar las sombras antes de girar una esquina. Jenna Maguire desapareció silenciosamente del mundo que había expuesto. Su misión tuvo éxito, pero le costó algo permanente: el juicio que lo deshizo todo. Cuando el caso llegó ante un juez federal, todo comenzó a desmoronarse. Los fiscales tenían pruebas apiladas del suelo al techo, pero los abogados defensores las destrozaron pieza por pieza. Argumentaron que los agentes del ATF habían ido demasiado lejos, que la operación Black Biscuit había borrado la línea entre la investigación y la provocación. Se cuestionaron las grabaciones, se desacreditaron los informantes. Algunos testigos se retiraron temiendo represalias. La defensa retrató a los agentes no como investigadores, sino como participantes. Jenna Cornto, Tew Maguire, fue llamada a testificar. La misma mujer que Los Ángeles alguna vez vieron como una propiedad leal, ahora se presentaba ante ellos como testigo federal. Su testimonio confirmó la estructura, jerarquía y violencia interna del club. Pero su aparición en la corte impactó más que cualquier archivo de pruebas. Para Los Ángeles, verla subir al estrado fue una traición pública que nunca vieron venir. Al final, la operación que alguna vez fue celebrada como un avance en la aplicación de la ley se derrumbó bajo su propio peso. La mayoría de Los Ángeles de alto rango quedaron en libertad. Los cargos de RICO fueron retirados o reducidos. Algunos miembros aceptaron acuerdos de culpabilidad y cumplieron penas mínimas. Años de trabajo encubierto y riesgo personal se disolvieron en la sala del tribunal. La victoria que alguna vez pareció absoluta, ahora se sentía vacía.
Dentro del ATF, las repercusiones fueron inmediatas. Los legisladores y los investigadores internos cuestionaron la ética, los costos y las tácticas de la operación. Algunos la llamaron un caso histórico que demostró que la infiltración era posible. Otros la vieron como una advertencia, una operación que llevó a sus agentes demasiado lejos por muy poco resultado. Para Jay Dobyns y Jenna Maguire, la misión no terminó con los arrestos. Los siguió hasta sus hogares, su sueño y sus relaciones. Dobyns más tarde habló sobre la paranoia, las noches sin dormir y el impacto en su familia. Para Maguire, el colapso en la corte fue la parte más difícil. Había arriesgado todo para mantener su tapadera, solo para ver cómo el caso se desmoronaba en público. Los hombres a los que engañó ahora estaban libres, y su nombre quedó enterrado dentro de informes sellados. Se retiró del trabajo encubierto poco después, su contribución en gran parte borrada de los registros oficiales. Había entrado en la hermandad criminal más peligrosa de Estados Unidos y sobrevivido. Pero la supervivencia tuvo un precio. Ganaron el caso, pero perdieron partes de sí mismos. Más allá de Mujeres al límite. La historia de Jenna Maguire no fue la única que mostró cuán peligroso podía ser la vida para las mujeres que orbitaban alrededor del club de motociclistas Hells Angels. En distintos capítulos y países surgieron otros nombres. Mujeres que cruzaron líneas invisibles de lealtad, desafío o supervivencia, y que pagaron un precio muy alto por ello. Cynthia García se convirtió en un símbolo sombrío de lo que ocurre cuando una mujer desafía la autoridad del club. Durante una fiesta en la sede de Mesa, insultó a un miembro de los Hells Angels. Ese único acto fue suficiente para sellar su destino. Fue golpeada, apuñalada y abandonada en el desierto. Su cuerpo fue encontrado días después. Su asesinato envió un mensaje inequívoco al mundo motero. Faltar al respeto al parche significaba la muerte, sin importar quién fueras. Lisa Osborne y Melissa Meyer formaban parte de otro tipo de operación. Ambas estaban vinculadas al tráfico de armas y drogas a través de la frontera, actividades relacionadas con afiliados de los Hells Angels. Los investigadores federales las describieron como colaboradoras de confianza, mujeres utilizadas como mensajeras e intermediarias que se movían entre casas, bares y pueblos fronterizos para mantener la red en funcionamiento. Cuando llegaron las acusaciones, los documentos judiciales revelaron cómo su lealtad había sido utilizada como un arma en su contra. No eran ajenas a los crímenes del club, eran parte de su maquinaria. Luego estaba Suzanne Sassy Norman, en Canadá, una mujer que vio demasiado y decidió hablar. En otro tiempo, cercana a varios miembros de alto rango, se convirtió en informante tras presenciar una violencia brutal. Su cooperación ayudó a desmantelar parte del tráfico de drogas de Los Ángeles en Columbia Británica, pero la obligó a esconderse. Vivió bajo constante amenaza, siempre en movimiento, perseguida por las mismas personas en quienes una vez confió. Cada una de sus historias reveló la misma verdad. Dentro de los clubes de motociclistas fuera de la ley, la lealtad es un arma. Protege hasta que deja de hacerlo. Exige silencio, y cuando ese silencio se rompe, el castigo es inmediato. Ya sea como víctimas, cómplices o sobrevivientes, estas mujeres caminaron sobre el mismo filo de la navaja, donde la obediencia significaba seguridad y la desobediencia podía significar la muerte. Jenna Maguire, ¿dónde está hoy? Después del final de la operación Black Biscuit en 2003, la historia de Jenna Maguire no se desvaneció en la oscuridad. Al contrario, evolucionó hacia algo mucho más notable. Permaneció en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, y ascendió constantemente en sus filas. Su experiencia dentro de los Hells Angels se convirtió en la base de una larga y distinguida carrera. Dirigió múltiples operaciones encubiertas contra el crimen organizado, incluida la mafia mexicana y otras pandillas de motociclistas fuera de la ley. Para 2016,
fue promovida a gerente de programa del Field Management Staff y de la Special Operations Division en Idaho, donde supervisó programas nacionales de entrenamiento encubierto y coordinó el apoyo de campo para operaciones en curso. Hoy, Jenna Maguire sigue vinculada a la ATF, desempeñándose como subjefa interina de la Academia Nacional de la ATF y como instructora principal en el Federal Law Enforcement Training Center en Glynn County, Georgia. Su trabajo ahora se centra en entrenar a nuevas generaciones de agentes encubiertos, enseñándoles cómo sobrevivir, adaptarse y operar bajo presión extrema. De cierta manera, su carrera cerró el círculo. Lo que comenzó como una peligrosa prueba de resistencia dentro de uno de los clubes moteros más temidos de Estados Unidos, se transformó en una vida dedicada a preparar a otros para enfrentar el mismo tipo de peligro. Jenna Maguire interpretó el papel de propiedad, pero la historia le pertenecía a ella. Su tiempo dentro de Los Ángeles no solo reveló su jerarquía y brutalidad, sino que también redefinió lo que significa ser un agente encubierto. Pero, ¿qué sucede cuando un club pequeño se atreve a enfrentarse al enemigo equivocado? Haz clic en el siguiente video para ver cómo terminó todo.